solas vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo, una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy nómada por el mundo y ya soy parte de la resistencia. Llevo viviendo fuera de España bastantes años y siempre me ha gustado mantener un poco la vista allí, saber lo que estaba pasando. Todo lo que estáis haciendo y esa positividad que le dais a todo y bueno, la resistencia hace que ya empiece a vislumbrar un poco de optimismo y un poco de luz. Así que ya, bueno, empiezo a soñar otra vez con España. Así que bueno, muchas gracias por todo y un saludo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. La Policía Nacional Venezolana ha pedido tiempo para poder dialogar y negociar una posible entrada, pero todavía eso no ocurre y lo que podemos notar en este momento es que hay un cordón policial inicialmente de oficiales femeninas, oficiales mujeres de la Policía Nacional. Anunciamos además, que el día lunes participaré en esa cumbre, en ese grupo, en esa reunión del Grupo de Lima, para reunirnos con todos cancilleres de la región y también con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, para discutir posibles acciones diplomáticas. Llamo a la solidaridad mundial de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, del mundo entero. Es hora de que se levanten las voces valientes. Si algún día ustedes amanecieran con la noticia que le han hecho algo a Nicolás Maduro, salgan de las calles en unión cívico-militar a hacer una gran revolución proletaria, socialista. We have been talking about this for quite some time, and we are concerned about the politicization of humanitarian aid. You know, for our part, aid should be used really in a way that is impartial. Hoy el Partido Popular ha sido el primer partido de España y la primera delegación europea en viajar hasta Cúcuta para decirle a Juan Guaidó que España y el Partido Popular está con ellos, con el presidente de Chile presente, con el presidente de Colombia presente, con el presidente del Paraguay y con el presidente de España ausente. Tendría que haberles pedido perdón a ellos y a ellas, a tantos y tantos otros y otras que estuvieron en la misma lucha y que permanecen hoy casi olvidados, como Fernando Varela, el último presidente del gobierno de la República en el exilio, enterrado en París. España tendría que haberles pedido perdón mucho antes, y lo hace hoy, a deshora, pero lo hace con el orgullo de recuperarlos para siempre. Que voy a presentar mi candidatura para las primarias de Ciudadanos
al número 1 por Barcelona a las próximas elecciones generales. Nosotros no hablamos con fugados de la justicia, con quien tienen que hablar los fugados de la justicia es con los jueces. Y nosotros no vamos a permitir que el separatismo nos diga a qué rincones de Europa podemos venir y a qué rincones de Europa no podemos venir. No contemplamos un escenario distinto a ir en conjuntos. Creemos que los riesgos y los retos que asumimos en este momento son suficientemente grandes como para ir necesariamente unidos. Creo que la fragmentación de la izquierda no va a ayudar a nuestros propósitos políticos. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. But since no one's doing anything, we have to. Buenos días, cafetera. A lo largo de este fin de semana seguimos en varias emisiones simultáneas de vídeo, tanto de particulares independientes como de medios de comunicación oficiales, los acontecimientos en las fronteras de Venezuela y pudimos extraer algunas conclusiones. En primer lugar, que los medios tienen un discurso muy polarizado. Algunos apoyan tan abiertamente a los opositores que los tildan de héroes en sus crónicas, aunque otros los tildan de traidores del pueblo. Una muestra de lo difícil que es separar la información de la propaganda la vimos el sábado mientras Guaidó anunciaba que el cargamento había entrado en Brasil y la CNN, que estaba en el lugar, lo desmentía. Luego escucharemos ese audio. Otra muestra es la imagen del camión ardiendo. Se dijo que había ardido por obra de la policía venezolana, pero numerosos vídeos y testimonios, sobre los que no hemos podido comprobar su veracidad, muestran en las redes sociales que el incendio del camión fue producto del lanzamiento de un cóctel molotov de un opositor. Es verosímil, pero para avalar esa tesis, alguien publicó en internet imágenes de unos opositores con unos bidones alimentando el fuego. Lo que pasa es que la autora de esa fotografía salió desmintiéndolo después afirmando que los bidones contenían agua. Así que podéis imaginar que desde aquí es difícil de contrastar todas estas discrepancias. Pero hay algunas consecuencias sobre las que sí podemos reflexionar. Estamos ante una diseñada confrontación de gestos. Conciertos multitudinarios con personajes populares, un cálculo muy meditado de las fisuras legales, una pretendidamente icónica ayuda humanitaria, pese a que no sabemos qué contiene y que sabemos que Cruz Roja no quiso distribuirla para no romper su neutralidad. Es un conflicto de diseño, y es evidente que su relato es poderoso. Nos recuerda demasiado a otras operaciones de los Estados Unidos. Otro hecho es que el opositor Guaidó no consiguió el sábado su objetivo inicial, que era que atravesar las fronteras se hubiera convertido en una reedición de la caída del muro de Berlín. Pero Maduro perdió también con la imagen de la tensión y de la quema de ayuda humanitaria, porque más allá de la autoría, sobre la que ahora se ha abierto ese debate, la imagen ya ha cruzado las portadas del mundo entero. Por otra parte, las imágenes de militares pasándose al lado de los opositores son poderosas y sí, recuerdan a la caída de regímenes por todo el mundo. Sin embargo, no parecen ser muy numerosos. De los más de 200.000 uniformados venezolanos que componen las Fuerzas Armadas, hay otros 350.000 que son civiles armados, pero de los 200.000 uniformados venezolanos habrían desertado solamente 156 personas, según el gobierno colombiano de Iván Duque. No parece muy numeroso. Por otra parte, que Maduro haya impedido temporalmente la entrada de esa ayuda humanitaria le puede presentar como invicto internamente, pero también podría terminar con él en la Corte Penal Internacional, porque ya lo apuntó el propio Guaidó, la violación del Protocolo de Ginebra, y lo hizo saber en las redes sociales. En todo caso, la injerencia internacional es evidente. Estados Unidos, Colombia, Brasil, la propia Unión Europea. Y es difícil entender además que se intente llevar ayuda humanitaria con una turba que está lanzando cócteles Molotov. Que desde países colindantes se trate de romper la frontera también es difícil de sostener en el ámbito de la legalidad internacional. Y conviene además recordar que Estados Unidos entra pronto en campaña electoral y que Florida es un estado clave en la reelección de Trump. Hay una poderosa comunidad hispano-venezolana allí y han sufrido su política migratoria. Ahora les hace un guiño con este apoyo al opositor Guaidó. Y por cierto, por último, nos gustaría saber si la fragata Méndez Núñez de la Armada Española sigue desplegada junto a las tropas de Estados Unidos participando en el ejercicio Comtuex. Nos gustaría saber si está navegando junto al resto de barcos, entre ellos un portaaviones de Estados Unidos frente a las costas de Florida.
a solamente unos días de Venezuela. Nos gustaría saber si, como señalan medios internacionales como El Comercio de Perú, este despliegue naval está relacionado con la crisis de Venezuela. Y nos gustaría saber si tiene prevista la fragata española acercarse a las costas de Venezuela o a su proximidad regional. Y nos gustaría que el gobierno lo contestase. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 25 de febrero de 2019. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, en un día en el que vamos a tratar de analizar con sosiego lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana, no solo en el ámbito internacional, con esta crisis desatada en Venezuela. Ya sabéis que Guaidó ha anunciado además una reunión con la vicepresidencia de los Estados Unidos, donde parece ser, según apuntan todas las informaciones periodísticas, va a solicitar que la ayuda en la crisis venezolana se amplíe a todos los márgenes posibles. Ha dicho Borrell aquí en España que no apoyará una acción militar contra Maduro. Veremos a ver qué es lo que ocurre, cómo se desarrolla esta situación, esta extraordinaria crisis que se está viviendo en Latinoamérica. Y hablaremos de eso, hablaremos también de España, de ese homenaje en la tumba de Azaña que rindió Pedro Sánchez y que ha desatado tantas reacciones políticas. Hablaremos algo también de el postureo de Inés Arrimadas acudiendo a Waterloo a hacerse la fotografía frente a la residencia en la que se encuentra de Puigdemont. En fin, charlaremos aquí en el programa sobre este asunto. Porque estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. Leave behind so much left to say. A ver, Marcos, quiero consultarte algo, porque me acaban de compartir un colega de la prensa un tuit que acaba de mandar Juan Guaidó en este momento, donde está confirmando, gracias hermano, muchísimas gracias, donde está confirmando, dice: anunciamos oficialmente que ya entró el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil. Esto es un gran logro, Venezuela. Seguimos. Es Juan Guaidó, gracias hermano, muy amable, que lo anuncia. ¿Qué confirmación podemos tener de tu parte? Bueno, en la medida de lo posible. ¿Es esto así? Porque te escuchaba y me dabas el reporte del camión que había llegado y de otro que había tenido un accidente, pero ¿ha cruzado ya? Es lo que dice Juan Guaidó. Efectivamente, yo también he leído esa información y entiendo que puede haberse tratado de una confusión, porque lo que realmente hay para anunciar, y la noticia que le estamos dando ahora mismo a ustedes, es que este camión está aquí en la frontera entre Brasil y Venezuela. Efectivamente está en la frontera, podemos ver allí las dos banderas, tanto de Brasil como de Venezuela, y está en la frontera. Pero el control militar, el que está justo a mi izquierda, este es el control militar. Voy a pedir a nuestro compañero Rommel Pinto que lo muestre. Está a unos metros, a 200, 300 metros, y sería un poco ese gran logro el que todos estos ciudadanos venezolanos aquí congregados y el equipo de Juan Guaidó... Así que, como veis, a lo largo del fin de semana las informaciones eran contradictorias, porque la propaganda actúa con una formidable eficacia y tiene un gran impacto mediático todo lo que ocurre allí, pero lo cierto es que mientras Guaidó estaba anunciando la entrada de esos camiones por la frontera de Brasil, la CNN, que estaba en el lugar, lo estaba desmintiendo en directo. Y Guaidó lo estaba confirmando en sus redes sociales. Bueno, sea como fuere, porque más allá de las razones y las conclusiones ya las hemos expuesto, lo que sí que me gustaría dejar claro antes de comenzar el programa es la extraordinaria polarización que tiene este tema. Y por lo tanto pido un poco de ayuda y pido un poco de cautela, porque ya hemos visto que hay muchas imágenes, todos somos conscientes que están circulando, hay muchas tesis, pero como podéis imaginar, como podéis suponer, desde aquí, desde España,
pues es bastante difícil poder comprobar la veracidad de esas imágenes, que realmente hayan sido filmadas donde están filmadas, que realmente muestren lo que dicen que están mostrando, que realmente incluyan. Lo que sí que hemos visto es una extraordinaria agresividad por parte de los opositores. Esto además crea alguna naturaleza de debate en jurisprudencia internacional, porque hay unos tipos desde una frontera intentando entrar a un país lanzando cócteles Molotov y organizándose para lanzar cócteles Molotov. Y lo hemos visto, y les hemos visto haciendo los cócteles Molotov, y algunos periodistas diciendo, así se preparan para resistir, pero estaban intentando entrar, que es lo que estaban tratando de resistir. En fin, sabemos que hay una gran polarización y que es muy difícil en tiempos como estos. Por eso, nosotros lo que hemos querido hacer es un análisis desde la imagen que se está proyectando, porque desde aquí podemos darle verosimilitud, porque es bastante verosímil que el incendio parta de quienes estaban lanzando cócteles Molotov, para que no nos vamos a engañar. Pero también es cierto que eso hay que probarlo. Pero independientemente de quien lo haya provocado, lo que es cierto es que mediáticamente, internacionalmente, a quien ha perjudicado es a Maduro, al gobierno de Maduro. Eso no significa que no lo hayan hecho precisamente con ese objeto, con ese fin, y que no lo hayan hecho los propios opositores. Pero desde aquí es evidente que no lo podemos saber, así que nosotros no entramos en la naturaleza de esto, entramos en quién está ganando la batalla del relato, que es la que se está jugando en primer término, porque en la opinión pública mundial la imagen fue portada en todos los periódicos del planeta. Así que, bueno, dejamos constatado esto, pero sobre todo pedimos un poco de ayuda porque no es un asunto tan sencillo. Obviamente no estamos ignorando la naturaleza de las acusaciones, sino que es verdad que es muy difícil probar, de la misma manera que sería imposible probar que han sido los policías de Maduro quienes han prendido fuego a esos camiones. Así que, bueno, con la cautela que requieren estas cosas, y como iremos teniendo información al respecto, lo que sí nos limitamos es a mostrar la discrepancia que hay en torno a un asunto y la preocupación que tenemos sobre el silencio también oficial que hay en torno a otras cosas. Por ejemplo, la participación de España en este conflicto, directa o indirectamente. Se están produciendo unas maniobras navales en la proximidad de Venezuela. Unas maniobras navales que incluyen a una fragata española. Nadie nos ha dado cuenta de este asunto, no sabemos cuál es la naturaleza del objeto de esa misión, ni si tiene previsto aproximarse a Venezuela. Y lo único que sabemos es por pinceladas que hemos observado en la prensa internacional, porque aquí no se ha publicado absolutamente nada de eso. Así que estamos muy pendientes y se lo haremos saber al gobierno, como se lo hemos requerido también a través de las redes sociales al Ministerio de Defensa, para que expliquen la naturaleza de ese viaje y cuándo tiene previsto terminar, y si tiene previsto algún tipo de misión que, más allá del objeto comercial que tenían las maniobras, que era mostrar una serie de tecnologías para participar en la venta de esas tecnologías armamentísticas. Pero sea como fuera, nos gustaría saber, porque hay algunos periódicos internacionales que están vinculando esto a la crisis venezolana. Bueno, pues en todo caso lo que vimos a través de diferentes medios de comunicación, porque lo seguimos por emisiones tanto independientes como de medios de comunicación oficiales, como decenas de personas trataban de empujar los camiones hacia la frontera de Venezuela y cómo la policía de ese país lo impidió. Pero escuchábamos allí tanto a los periodistas, que además se vieron en medio de un cruce tanto de gases lacrimógenos como de los objetos que lanzaban los opositores. Justamente con el interés de ingresar con la ayuda humanitaria. Al fondo, al lado sur de donde nos encontramos, en el lado colombiano, se encuentran camiones con ayuda humanitaria. La intención de los organizadores de este movimiento es primero que el grupo civil, el grupo de personas entre a Venezuela y posteriormente, ya luego de que ocurra ese proceso, ingresen los camiones con la ayuda humanitaria. Este ha sido un proceso bastante rápido. Todas las barreras que estaban aquí han sido derribadas, removidas y tiradas hacia el río que une a Colombia y Venezuela, y en este momento, como ustedes pueden observar, estamos prácticamente frente al cordón de la Guardia Nacional. Vamos a movernos, si es posible, un poco más para... Así que, como veis, la situación era enormemente tensa y la preocupación internacional radica en que se aprovechen estos sucesos para que desemboque en algún tipo de intervención militar, ya bien sea regional o bien con la ayuda de los Estados Unidos. Hay una gran preocupación. Ayer veíamos un tuit de Ernesto de Kaiser, también muy simbólico, muy icónico, muy interesante, porque es muy verosímil y hay preocupación en torno a que se aproveche algún tipo de operación de falsa bandera para justificar una intervención militar. Hay varios barcos, además, que están tratando de llegar también con ayuda al país, o con la denominada ayuda humanitaria, que también es muy interesante, y esos barcos podrían estar también amenazados de situaciones de riesgo. Veremos a ver cómo desemboca esto. Pero es muy interesante saber que Cruz Roja no ha querido
no ha querido participar en las tareas de distribución de la llamada ayuda humanitaria. Y digo que es importante porque Cruz Roja es una organización que no es precisamente sospechosa y que tiene unos condicionantes muy extremos a la hora de participar en operaciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque sus normas obligan, entre otras cosas, a evitar participar en el caso, tiene unos principios fundamentales de imparcialidad, de neutralidad y de independencia. Así que las razones por las que se negó a participar, que no han tenido mucha repercusión, pero dijo que no podía participar en esa entrega de supuesta asistencia porque esas iniciativas de entrega tienen que contar con la autorización de los dos países y que además tiene que contar con unos principios de imparcialidad, neutralidad y de independencia que es evidente que no se están cumpliendo en este caso. De manera que todo este asunto está salpicado por las dudas, por las sospechas y por la preocupación que hay en torno al posible giro de los acontecimientos, de los que hoy tendremos nuevas noticias. Mientras tanto, también los propios opositores que estaban en primera línea se sentían traicionados por el ejército de Colombia, a quien acusaban de haberles empujado a tratar de cruzar la frontera y luego dejarles solos. ¿Dónde está el ejército colombiano que nos hizo venir para acá, armó una bulla y nos está dejando solos? Tiran granadas para su territorio y no responden. Están dejando que Venezuela los insulte. ¿Cómo es posible que con una bomba lacrimógena quiten a todos los militares colombianos? Si son 20 militares los que hay, no hay más de 20 militares porque se están entregando. ¿Dónde están los 50 países? Los militares venezolanos se están entregando. Nacionales? ¿Dónde están? Ayúdenos que necesitamos ayuda del gobierno, más ayuda de Colombia, más. Necesario. No tenemos miedo. Nicolás Maduro, tu tiempo se acabó. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, vamos para adelante y la ayuda humanitaria va a entrar. ¡Vamos a entrar! Bueno, pues os decía en la introducción del programa, y así lo hemos hecho saber a lo largo del fin de semana en las redes sociales, que tenemos una enorme curiosidad por unos hechos, por unos sucesos de los que no estamos teniendo información. Ninguna información en los medios de comunicación, ni tampoco información oficial del gobierno. Resulta que hay unas maniobras militares que se están desarrollando en este momento cerca de Florida, o por lo menos los últimos datos que tenemos, y porque están publicados en algunas bases de datos de Estados Unidos que hacen pública la posición de los portaaviones, unas maniobras que se están desarrollando por la zona de Florida y que contarían con la presencia de una fragata española. Solamente un político ha preguntado por esto en el Congreso de los Diputados. Y se lo preguntó al gobierno. Miguel Ángel Bustamante, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Le hicisteis esta pregunta al gobierno porque hay dudas sobre el objeto de esa incursión, de esas maniobras que se están desarrollando junto a los barcos de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, apareció en algunos medios la presencia de un barco español junto a las fragatas que están cercando Venezuela por parte de Estados Unidos, y lo que hemos solicitado es la comparecencia del ministro. Porque sabes que la legislatura finaliza el 5 de marzo y las preguntas seguramente hubieran quedado en el tintero porque seguramente no hubieran contestado antes de finalizar la legislatura. Entonces hemos pedido la solicitud de comparecencia urgente del ministro ante la Comisión de Asuntos Exteriores para que explique cuál es la situación. El Gobierno de España ha ido cambiando su posición sobre Venezuela en función de las presiones por parte del Gobierno de Estados Unidos. Un gobierno que empezó aplicando la política del diálogo y de la resolución de conflictos mediante la interlocución, pero que, sin embargo, a partir del ultimátum de Sánchez, se ha situado de rodillas ante Estados Unidos, ante Trump, aquel que pone muros a los latinos para que no puedan acceder a Estados Unidos, y que, una vez pasados los 8 días, está en la misma situación prácticamente que el presidente Sánchez, reconociendo a un gobierno ilegítimo, a un diputado que se ha autoproclamado presidente de la República en una plaza. Es como si un diputado o una diputada de Inglaterra fuera a Hyde Park y se proclamara reina de Inglaterra, o si Pablo Casado se autoproclamara, después de la manifestación de Colón, presidente
España. Por tanto, es una barbaridad desde el punto de vista del derecho internacional, y el gobierno de España está en este callejón sin salida, que solamente se puede resolver mediante el diálogo o mediante la intervención militar, porque en Venezuela quien tiene el poder es el presidente que ganó las elecciones, legítimo, que fue Nicolás Maduro, que ganó las elecciones del 20 de mayo, las cuales tuve la oportunidad incluso de estar de observador. Hubo 2 diputados españoles que estuvimos de observadores internacionales en el marco del conjunto de la misión internacional de acompañamiento. Sí, por eso te quería preguntar, porque en tu intervención en el Congreso de los Diputados dijiste muy claramente, la fragata española tenía previsto participar en un ejercicio de la Marina estadounidense, pero las informaciones que nos llegan es que ese grupo de ataque está integrado en la operación de cerco militar de Venezuela. ¿Vosotros tenéis informaciones que apuntan a eso? Nosotros queremos que el gobierno responda. Nosotros tenemos la información que apareció en distintos medios de comunicación y le toca al gobierno responder sobre dicha información. Nosotros dudamos de la política del gobierno hacia Venezuela. Creemos que está errando, que se está equivocando, que está en el callejón sin salida, y queremos que el ministro comparezca. El ministro ha comparecido de forma urgente a petición de los grupos de la derecha para tensionar el clima político sobre Venezuela, y ahora también queremos que comparezca y explique toda la verdad de lo que está sucediendo y cuáles son las posiciones y las intenciones del gobierno ante un escenario posible de intervención por parte de Estados Unidos y del Grupo de Lima. En el caso de que la intervención sea armada o que desemboque en conflicto, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha señalado que España lo condenaría. ¿Qué verosimilitud le dais a eso? Nosotros esperamos que España sea contundente en el no a la guerra. Yo creo que España está en una posición débil. Ha perdido su papel como interlocutor en el ámbito internacional al reconocer a un golpista, y por tanto queda en una posición débil frente a países con más legitimidad para oponerse a la guerra y para promocionar diálogo como México, Uruguay o incluso Rusia, potencias internacionales como Rusia, China, Turquía e Irán, que no han reconocido al gobierno golpista. Desde el momento que España reconoce a un golpista que no tiene poder real sobre el territorio, queda en una posición de debilidad frente a un eventual conflicto armado que se daría mediante la intervención fundamentalmente de Estados Unidos, de Colombia y de los países de la derecha de América Latina. No sería una insurrección, no es una insurrección. El pueblo de Venezuela, el pueblo revolucionario, ha derrotado el golpe de Estado. Ha habido 2 momentos de máxima tensión después de la autoproclamación, las manifestaciones de aquel sábado y este 23 de febrero, en el que, a pesar del show mediático, a pesar del concierto con artistas internacionales y a pesar de toda la atención y todo el esfuerzo que se ha puesto en Venezuela, no se ha conseguido socavar la unidad cívico-militar del pueblo venezolano en defensa de su constitución y en defensa de la no injerencia y de la soberanía. Pues Miguel Ángel Bustamante, diputado de Izquierda Unida, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Pues a la espera de que el gobierno aclare el objeto y la función exacta y la posible dimensión de esas maniobras en las que participa España con la fragata y que se encontraría en las proximidades cerca de Venezuela, pues a la espera de que ofrezcan alguna información. Desde luego es muy inquietante que nadie haya dicho nada sobre esta materia, sobre este asunto, más allá de el diputado Miguel Ángel Bustamante, que lo preguntó en el Congreso de los Diputados cuando se empezó a tener conocimiento a través de algunos pequeños apuntes en medios internacionales de que estábamos participando en esas maniobras. Bien, pues en las portadas de los periódicos nos encontramos con este asunto, pero también con los asuntos relacionados con la política nacional. Pedro Sánchez visitó la tumba del presidente Azaña y rindió homenaje a los miles de españoles que huyeron de Francia. Lo hizo pidiendo perdón
pidiendo perdón a los exiliados 80 años después y también diciendo que la Constitución reconcilia a quienes tuvieron que huir con la política de este país. Tendría que haberles pedido perdón a ellos y a ellas, a tantos y tantos otros y otras que estuvieron en la misma lucha y que permanecen hoy casi olvidados, como Fernando Varela, el último presidente del Gobierno de la República en el exilio, enterrado en París. España tendría que haberles pedido perdón mucho antes, y lo hace hoy, a deshora, pero lo hace con el orgullo de recuperarlos para siempre. Eso decía ayer Pedro Sánchez en este homenaje, acompañado por Santiago de Rivas, el nieto de Azaña, depositando una corona de flores en la tumba del presidente republicano ayer en el cementerio francés, donde se encuentran sus restos, y es la fotografía de portada que ha elegido el periódico El País. Mientras tanto, en el resto de la prensa nacional nos encontramos con la inauguración del Congreso Mobile World Congress, que se está celebrando en Barcelona. Sabéis que es uno de los congresos de telefonía móvil más importantes del mundo. Se celebra en Barcelona y con alta representación de las instituciones, entre otros de El Rey, que acudió. Por lo tanto, es fotografía de portada en la cena de homenaje de inauguración. Acudió el Rey y, bueno, pues es la imagen de portada en La Vanguardia, en La Razón, en El Mundo y en el ABC. Es la imagen que han elegido. En la portada de El Mundo, los votantes del PSOE exigen que no haya indultos en el 1 de octubre, dice, para complementar esa fotografía de portada. El Rey defiende la Constitución en el Mobile ante el enésimo desplante de Torra. Dice el periódico El Mundo que el Rey respondió ayer a un nuevo desplante de Quim Torra, ensalzando a España en la inauguración del Mobile World Congress. Ante la élite mundial del sector tecnológico y después de que el presidente reivindicara a Puigdemont, Felipe VI puso en valor la Constitución, dice la portada del periódico El Mundo. En la portada del periódico ABC, imagen parecida, y dice otra elección real en Barcelona. En la fotografía de La Razón, algo similar, el Rey ante Torra, España es una democracia plena. El presidente y la alcaldesa de Barcelona plantan a Felipe VI en el saludo protocolario, no participaron, y entonces esto ha sido colocado en las portadas de algunos periódicos. Y también el efecto Arrimadas le llaman. Sabéis que Inés Arrimadas ha anunciado que acudirá de número 2 a las listas de Madrid, de Ciudadanos, por Madrid de Ciudadanos. Inés Arrimadas anunció su candidatura. Lo hizo con estas palabras. Voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno de España. Y voy a seguir defendiendo, insisto, al constitucionalismo allí donde es más difícil defenderlo. Pero os anuncio que voy a presentar mi candidatura para las primarias de Ciudadanos al número 1 por Barcelona, a las próximas elecciones generales. Bueno, Inés Arrimadas, que hizo este anuncio y se postuló para ir de número 2 aquí en Madrid. Algunos pensamos que no van a caber en la habitación tantos liderazgos, pero veremos a ver la tensión que esto pueda desembocar en Ciudadanos. Es un cálculo electoral muy bien diseñado, que lo que pretende es hacerse con esos escaños y llevárselos al Congreso con el apoyo que tienen en Barcelona, pero digamos que su liderazgo dentro de Ciudadanos puede chocar directamente con el de Albert Rivera. Lleva ya mucho tiempo dirigiendo Ciudadanos y todavía no ha ganado ninguna elección, más allá de la que le dan las encuestas, que siempre le dan una posición muy inflada. Bueno, sea como fuere, esto en las portadas de los periódicos nos lo encontramos con algunas noticias más. Corrupción en Melilla, 6 imputados en el gobierno, y también una investigación abierta si el bufete de Roca ayudó a redactar la Constitución catalana, dice el periódico El Mundo. Pero esto es en lo que se refiere a la agenda setting. Por cierto, hoy ya no está en portada, pero sabéis que Inés Arrimadas hizo un viaje para llevar un tuit a Waterloo, y allí se hizo una fotografía de delante de la casa de Puigdemont. Ciudadanos sigue haciendo lo que el Gobierno de España no hace, que es representar a millones de catalanes constitucionalistas que en Cataluña están absolutamente silenciados. Eso dijo desde el frontal del edificio de la casa de Puigdemont. Era muy interesante porque le habían dejado la puerta abierta, un símbolo que ha tenido mucha repercusión, ha llegado a ser trending topic en las redes sociales. La imagen de la fachada, ellos posando delante, pero alguien
del equipo de Puigdemont, el propio Puigdemont, dejó las puertas entreabiertas, invitándola a entrar. No entró, solamente quería hacerse la fotografía. Es un viaje que ha sido muy cuestionado, como vosotros sabéis, como os imagináis. Bueno, y mientras tanto, un asunto del que vamos a hablar ahora enseguida con Juan López de Uralde, con Juancho. Sabéis que hoy es lunes, los lunes abrimos un paréntesis para hablar de ecología, pero en esta ocasión muy conectada con lo que está ocurriendo en Europa. Las manifestaciones por el clima siguen creciendo por toda Europa. Se han convertido como la pólvora, corriendo como la pólvora y contagiando numerosas ciudades. Por cierto, entre ellas ya hay convocatorias para manifestaciones parecidas en España. Y escuchamos a Greta Thunberg. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. But since no one is doing anything, we have to. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues hoy es lunes y contamos con la presencia aquí en el programa de Juan López de Uralde. Muy buenos días, Juancho. Hola, buenos días, Resistencia. Joder, unos días en los que me acuerdo mucho de ti porque como ya llevamos 15 o 20 días hablando de este asunto, o más incluso, nos llevas alertando de este gran movimiento global que se está produciendo en Europa, desde luego, que ha tenido una enorme notoriedad, ya está empezando a señalar a nuestro país. Parece que se están convocando también esas concentraciones frente al Parlamento de los jóvenes, de los estudiantes, gente muy joven, que exigen medidas ante el cambio climático, ¿no? Efectivamente, bueno, no solo en Europa, ¿no? También se está extendiendo fuera de Europa, y es que afortunadamente los jóvenes, o diría los muy jóvenes, están diciendo que bueno, que basta ya de no hacer nada contra el cambio climático, que ellos son los que van a heredar la Tierra, y si destruimos su casa, pues no hay futuro, ¿no? Esto empieza, como ya es bastante conocido, con la acción de una activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, que por su cuenta y riesgo decide ponerse en huelga todos los viernes, y no ir a clase, y ponerse en huelga contra el cambio climático. Empieza ella sola, pero empieza a tener cada vez más repercusión. Le invitan, y yo la vi de hecho en la cumbre de Katowice, la cumbre del clima de Katowice en Polonia a finales del año pasado, y bueno, poco a poco efectivamente el movimiento se va extendiendo y ya hay convocatorias en España. Hay iniciativas concretas también en muchos colegios, de muchos padres, y bueno, pues la cosa se está moviendo. Lo que vemos es que también hay una convocatoria aquí en España, ¿no? De momento he visto una asamblea abierta para convocarlo, que está girando volando por las redes sociales el lunes 25. Esa convocatoria ya es lunes 25, hoy, bueno, a las 5:30 de la tarde. Sí, a ver, la gran convocatoria que se pretende hacer a nivel global es una huelga por el clima el 15M, un 15M climático, se dice. 15M en este caso el 15 de marzo, no de mayo, ¿no? Es decir, el 15 de marzo se van a hacer huelgas estudiantiles y concentraciones en todo el mundo. En Madrid está ya convocada en la Puerta del Sol.
y se espera que la huelga sea masiva, ¿no? Es decir, que los movimientos estudiantiles se están movilizando y los movimientos juveniles, y efectivamente están organizando pues acciones entre comillas preparatorias, ¿no? Para esa hay una concentración convocada, una sentada convocada este viernes ante el Congreso de los Diputados, justito porque ya son los últimos días del Congreso, pero bueno, está bien que esta protesta llegue al Congreso, porque además coincide pues con una situación un poco paradójica en la cual nos encontramos con que el Gobierno presenta su ley de cambio climático una vez que ya no tiene competencias para llevarla adelante, ¿no? Una vez que el Congreso ya no puede tramitar la ley de cambio climático, pues la presenta. Es decir, que nos ha hecho un poco la misma jugada que hizo el Partido Popular, ¿no? Una vez que dejo el Gobierno porque hay una moción de censura y ya no puedo llevarla adelante, pues presento una proposición de ley de cambio climático, ¿no? Yo no sé, bueno, sí lo sé, ¿no? ¿Por qué es tan difícil legislar contra el cambio climático? Porque hay muchos intereses que frenan que esa legislación vaya adelante, ¿no? Entonces esta movilización de los jóvenes pues es imprescindible y desde luego los que podamos tenemos que apoyarla. Por cierto, que me decían ayer que también hay gente que está, pues, tanto maestros, profesores, padres de alumnos, etcétera, que quieren hacer cosas y no saben cómo contactarles. Entonces, que ellos están, y esto es importante que todo el mundo lo conozca, ellos están contactables en las redes sociales en una cuenta que es Juventud por Clima, con la X, Juventud X Clima. Y están tanto en Twitter como en Facebook, como también quien quiera, digamos, tener iniciativas coordinadas con este movimiento, pues puede hacerlo a través de un correo que es info@juventudporclima.es, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que se conozcan las movilizaciones, porque a mí me llegan a través de mis redes, me llegan iniciativas de profesores individuales que han hecho huelga. El otro día me llegó una chica de Galicia, etcétera, ¿no? Pero, como siempre, cuanto más coordinado y cuanto más con conocimiento unos de otros de lo que está pasando, pues más fuerza tendrá el movimiento. Porque en Europa ha tenido muchísima, y algunos oyentes se están preguntando, y lo dice, ¿pero qué es? Porque en los medios no estamos viendo información sobre esto, pues se están moviendo básicamente por las redes sociales, porque hay un gran silencio mediático ante este asunto. Por cierto, Juancho, esto no lo tenía previsto, pero estoy pensando ahora que está prevista una reunión de Naciones Unidas en Sevilla para discutir la Agenda 2030, que se va a hablar de los objetivos para luchar contra el cambio climático, ¿no? Bueno, la Agenda 2030 es una agenda más amplia, es la agenda por los objetivos del milenio, que son 30 objetivos, digamos, muy amplios y muy ambiciosos, entre los que efectivamente está la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero yo creo que, yo realmente creo que si algo nuevo está ocurriendo es precisamente esta movilización, ¿no? Esta movilización, en primer lugar, por lo que tiene de que sean es simbólico, que sean jóvenes, que sean los propios jóvenes los que hayan comenzado y los que se estén moviendo, ¿no? Porque realmente la lucha contra el cambio climático necesitaba de una convulsión, de un empujón, necesitaba algo nuevo, y esto realmente es imprescindible, ¿no? Porque las reuniones internacionales, pues ya hemos visto las limitaciones que tienen, es decir, que al final siempre se choca contra los mismos intereses, y aquí lo comentaba antes con el caso de España, ¿no? Es decir, aquí, ¿cuáles son los intereses con los que ha chocado? Pues sí, es que son siempre los mismos. La industria del automóvil, que dijo que no se podía eliminar el motor de combustión, las grandes empresas eléctricas que están siempre pues a defender su interés frente al interés común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues y desgraciadamente muchas veces parece que el cambio climático no estuviera ocurriendo, ¿no? Es decir, que estamos dedicando portadas a muchísimas cuestiones, ¿no? Y sin embargo esto, que es algo gravísimo, el otro día, por ejemplo, y es que cada día hay noticias. El otro día La Vanguardia publicaba una noticia sobre la degradación del delta del Ebro, ¿no? Como el delta del Ebro, entre la subida del nivel del mar y el que ya no llegan sedimentos porque quedan retenidos en las presas, etcétera, etcétera, pues la parte más emblemática del delta del Ebro, que es la isla de Buda, tiene una regresión de 15 metros al año, ¿no? Es decir, es brutal. Y sin embargo, pues son cosas que no ocupan, como tú dices muy bien, no ocupan las portadas, ¿no? ¿Por qué nunca llega
a las portadas esta situación hasta que no tengamos pues situaciones catastróficas, bueno, pues porque no interesa que se hable de ello. Y luego hay algunos asuntos también que nos han llamado la atención. Francia ha sido el primer país que ha prohibido los pesticidas que afectan a las abejas. Es una noticia muy importante porque creo que la gente no es consciente del extraordinario papel que juegan las abejas en toda la cadena tanto pues, para el movimiento de semillas, para la polinización y lo importante que es para el equilibrio, ¿no? Exacto. Dijo Einstein una frase muy famosa, que la humanidad no sobreviviría más de 4 años a la extinción de las abejas, ¿no? Precisamente por eso, porque el papel de las abejas en la polinización de las plantas y por lo tanto de los alimentos, de las plantas que producen los alimentos también, pues es básica, y sin abejas no hay. Y estábamos observando desde hace algunos años la desaparición de miles de colonias de abejas completas y había mucha incertidumbre sobre las razones de la desaparición. Parece que se llegó Bueno, no está, es decir, efectivamente hay una serie de nueva generación de pesticidas que se llaman neonicotinoides, que a los que se achaca la vinculación con la desaparición de las abejas, ¿no? Y efectivamente Francia los ha prohibido totalmente, ¿no? Ha habido un informe que se ha publicado en una revista científica recientemente de una investigación que coordinó un español y que es muy preocupante, que habla de la desaparición de los insectos, ¿no? Y lo que viene a decir es que los insectos están desapareciendo muy rápidamente, todos los insectos, no solamente las abejas, ¿no? Este documento, que algunos lo visibilizan o lo han comparado muy bien con algo que todos hemos vivido, y es que si recordáis, cuando nosotros éramos chavales y íbamos de viaje con nuestros padres, el parabrisas delantero del coche terminaba el viaje, pero viaje a lo mejor Madrid-Valencia o Madrid-Donosti o lo que sea, terminaba el parabrisas que a mitad de viaje había que parar a limpiar el parabrisas porque aquello era un auténtico mapa de insectos incrustados, ¿no? Sin embargo, hoy, si os fijáis, eso no ocurre de la misma manera. Es decir, no hay tal cantidad de insectos que se quedan incrustados en nuestro cristal, y eso es porque los insectos están desapareciendo. Y esto que es algo que bueno, que de esa manera tan poco científica pero tan visible vemos de forma espontánea. Ahora la ciencia ha corroborado con datos que muestran pues esa desaparición no solo de las abejas, sino en general de muchos géneros de insectos, ¿no? Y esto es muy preocupante porque son la base. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con los pesticidas? ¿También con la agricultura intensiva? Sí. He visto que hay como muchas razones a los que se atribuye esto, ¿no? Efectivamente, se atribuye fundamentalmente a la agricultura intensiva, al uso de pesticidas, de herbicidas, de insecticidas, etcétera, que hacen que los campos pues cada vez estén más libres, entre comillas libres de insectos. Ya lo anunció hace muchos años la bióloga Rachel Carson en los años 60 en un libro que se llamó Primavera Silenciosa, que precisamente se llamaba Primavera Silenciosa porque hablaba de un mundo sin insectos, ¿no? Y por lo tanto sin aves y por lo tanto con unos campos en silencio, pero unos campos muertos, ¿no? Pues eso que anunció Rachel Carson en los años 60 del siglo pasado, ahora está ocurriendo a gran escala, ¿no? Es una extinción a gran escala sobre la que algunos países, por ejemplo Alemania, ya han empezado a legislar, ¿no? Para decir, bueno, es que esto hay que frenarlo porque realmente son desapariciones que prácticamente son invisibles, es decir, no nos damos cuenta, pero que realmente son importantes porque son, como digo, la base de los ecosistemas, y los insectos pues no solamente tienen un papel fundamental en la polinización, en el movimiento de semillas, etcétera, sino que también pues son el alimento de muchísimas especies, ¿no? De pájaros, de aves, de ratones, etcétera, ¿no? Pues otra línea roja, otra alerta roja que encontramos. Juan López, por eso lo positivo de todo esto es ese movimiento, ¿no? Que es una respuesta en positivo a decir, bueno, ya está bien, basta ya. Estáis destruyendo nuestra casa, que es lo que nos dicen los jóvenes. ¿Para qué vamos a ir a clase si estáis destruyendo nuestro futuro, ¿no? Y eso es enormemente positivo, y desde luego yo creo que hay que apoyarlo, hay que impulsarlo y porque realmente tienen razón, es que tienen razón. Resulta llamativo que no haya que el inicio de la conciencia sí que se destape con manifestaciones de forma organizada y recurrentes y tal, sea
de la gente joven, sobre las que todos los grandes periódicos dicen que tienen una juventud perdida, sin futuro y sin vocación política o sin formas de mirar la vida comprometida, y sin embargo son los que están encendiendo esa chispa. Me están diciendo, por lo menos están diciendo, ustedes están destruyendo nuestra casa. Pues en eso tienen razón. A lo mejor yo no sé en otras, no sé exactamente, ¿no? Porque cada generación tiene su característica, ¿no? Pero que en esto tienen absolutamente la razón, y que se levanten de forma consciente es buenísimo. ¿Nos has dicho que la cuenta para seguirlo a través de Twitter era? @Juventud por Clima, con el por Juventud X Clima. Y luego he visto que había gente que estaba retuiteando, porque tú has puesto también, lo has recomendado a través de tu cuenta, y que estabas retuiteando tu cuenta y eso. Juan López Dural de Juancho, muchísimas gracias. Venga, a vosotros, Fernando. Bueno, cuídate. Oye, que es un gusto verte por aquí, que lo sepas, ¿eh? Gracias. Nos gusta mucho. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Ya sabéis que hay dos tipos de agenda. Por una parte está la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, y por otra la agenda donde ponemos el foco, gracias a la ayuda de los oyentes, la agenda de la cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues empezamos con la historia de Miguel Roldán Espinosa, que nos enviaban Mame en Paz y Monse, entre otras de vosotras, un bombero malagueño del Parque de Sevilla que afronta un proceso judicial en Italia por cargos que llevan aparejados hasta 20 años de prisión por salvar migrantes en el barco Iuventa de la ONG alemana Jugendrettet. Roldán rescató en Lesbos en 2016 con la ONG Poremaid 3 de cuyos miembros fueron arrestados en 2016, acusados del mismo delito y absueltos en 2018. Además, coopera con Bomberos Unidos Sin Fronteras. Y es que durante 20 días fue uno de los 16 miembros de la tripulación del barco Iuventa, como decimos, y ahora tiene abierto un proceso judicial en Italia en fase de investigación y comparte del sumario bajo secreto que afecta a otros 9 cooperantes que afrontan acusaciones con penas de hasta 20 años de prisión. De hecho, ha pedido ayuda por redes sociales a través de un vídeo para pedir ese apoyo. Me llamo Miguel Roldán Espinosa, soy de un pueblo pequeñito de Málaga llamado Cuevas Bajas y actualmente bombero del Ayuntamiento de Sevilla. A mediados de 2017, una organización alemana, Jugendrettet, se puso en contacto conmigo para ser un nadador de rescate en el Mediterráneo. Yo conocí a esta organización del año pasado, de haber estado en la costa de Lesbos, y viendo la situación que estaba sufriendo el Mediterráneo, acepté. La misión consistiría en estar en un barco pesquero reconvertido al rescate durante 22 días en alta mar, enfrente de la costa libia. Yo puedo decir que me siento muy orgulloso de ese proyecto, porque salvamos muchas vidas directamente. Yo en ningún momento quise que se supiese que yo estaba aquí. Intento pasar desapercibido, no quiero que se conozca lo que yo hago, pero en este caso sí, porque a consecuencia de esa misión, en la que solo hicimos una labor humanitaria de salvar vidas, se me está acusando de hasta 20 años de prisión. No me queda otra que hacer un llamamiento a las instituciones, a la sociedad, decir ayuda porque veo injusto lo que están haciendo conmigo y creo que al final
los verdaderos damnificados de todo esto son las personas que se quedan sin ayuda allí en el Mediterráneo. Bueno, pues esto decía Miguel Roldán, y así pedía apoyo por redes sociales por el proceso judicial que tiene que afrontar, pero también nos enviabais, Laura y Galgo Callejero, una información que se hizo también muy viral en redes sociales, y es que Vox pide a la Junta Andaluza los nombres de trabajadores contra la violencia de género. Nos hemos ido a esta información y efectivamente explican que el diputado de Vox, Francisco Serrano, registró en el Parlamento andaluz una petición para que el Gobierno de la comunidad entregue la relación de todos los trabajadores con sus nombres y apellidos de las unidades de valoración integral de la violencia de género. Se trataría de empleados en equipos psicosociales de los juzgados de familia y de menores que evalúan el riesgo que sufren las víctimas de la violencia machista, la posibilidad de reincidencia del agresor y quién debe tener la custodia del menor. Serrano pidió que se le facilite el número de colegiados de sus respectivos colegios profesionales, si estuvieran dados de alta en ellos, con la reseña de dichos colegios profesionales y de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que prestan o han prestado servicios en esos departamentos entre 2012 y 2019. Esto se calificó de caza de brujas y, de hecho, la respuesta en redes sociales fue el hashtag Apunta mi nombre. Bajo este lema se llenó la red de mensajes contra la petición de Vox, que fue calificada, como decía, de caza de brujas. Pero también, en relacionado con temas de violencia, nos enviáis la información que publica el diario.es, que dice que la Fiscalía pedirá pinchar teléfonos de víctimas de violencia cuando exista grave riesgo para sus vidas. En esta información explican que la propuesta se incluye en la circular sobre intercepción de comunicaciones telefónicas, en la que el Ministerio Fiscal está trabajando para adaptarse a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. La circular asegura que la intervención de los terminales o medios de comunicación de la víctima podrá acordarse con su consentimiento o sin él. La Junta de Fiscales de Sala ha empezado para debatir el borrador de circular al que ha tenido acceso el diario.es y, por lo que dice, pedirá a la Fiscalía pinchar teléfonos de víctimas de violencia cuando exista grave riesgo para sus vidas. Y también estamos ya prácticamente en precampaña electoral y Casado ya propone evaluaciones a los funcionarios. No puede ser que los mejores cobren igual que los peores. Esto fue lo que dijo el líder del Partido Popular, que defendió este domingo una propuesta para reformar el método de selección de funcionarios para que sean sometidos, dijo, a evaluaciones para promocionar a algunos de ellos con los beneficios económicos respecto al resto del colectivo de la función pública. La propuesta del líder del Partido Popular es una reforma de la Administración que resumió en 10 puntos y en la que también ha incluido que el castellano sea la lengua vehicular en la que se pueda tratar con cualquier organismo público en cualquier comunidad autónoma. Dijo, cuando gobierne el Partido Popular, las administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español. Y para terminar la agenda, tenemos que irnos a un caso que tiene que ver con Holanda y también con abuso laboral. Lo hacía llegar María Almena, de Marea Granate, y es una información sobre cientos de jóvenes españoles que han denunciado engaños y abusos en las ETT de Holanda. Casi 500 jóvenes españoles denunciaron haber sido víctimas el último año de los abusos laborales de empresas de trabajo temporal que, una vez en Holanda, les hacen firmar contratos engañosos con sueldos míseros y alojamientos inadecuados. Así lo contaban algunos afectados a la agencia EFE. Y por su parte, Sol Trumbo Vila, presidente del Consejo de Residentes Españoles, explicaba que lo peor son las conocidas como nóminas negativas. Personas a las que se promete un salario mínimo y unas horas de trabajo, se les da un alojamiento y un transporte que tienen que pagar. Y como luego no trabajan las horas prometidas, pero deben pagar los gastos igualmente, se ven con una deuda con su empresa que, según los convenios, tiene derecho a despedir al trabajador. Esto hace que la persona sin trabajo, sin vivienda y sin dinero para volver a España esté en una situación de vulnerabilidad total. Así lo advertía el presidente del Consejo de Residentes Españoles. Y es que solo en 2018, al menos 478 españoles presentaron quejas en el Consulado de España en Ámsterdam relacionadas con conflictividad laboral con las ETT. Before I drift away, speak to my heart, reminding me
I belong. I am not like. Que estoy viendo aquí la lista de premiados de los Oscar. No he visto ni una sola de las películas. Yo tampoco. Ni de las premiadas. Pero quiero ver Roma. La tengo súper pendiente. Es que está súper recomendada. Lo que pasa es que Roma dicen que es un poco pesimista, ¿no? Nos decían los propios oyentes. Nos decían, pues es un poco tristongui. Sí. Pero sí, la lista de premiados, bueno, también porque esto luego es un impulso brutal. Mejor dirección, Alfonso Cuarón. Pero en mejor película, Green Book. Tampoco la hemos visto. Mejor actor, Rami Malek. Bueno, sí que he visto una. ¿Cuál? La de Bradley Cooper, la de Ha nacido una estrella. ¿Y qué tal? Está bien. Sí, sí, pero me gustó, pero bueno, tampoco lo veo como un peliculón, la verdad. ¿Habéis visto vosotros? Shame, dice Xavi. Pues nada, Green Book, dice Xavi Gracia. ¿Habéis visto alguna de las películas? Aquí hay algunas personas que estoy viendo que no les ha gustado mucho Roma. Fotografía y poco más. Pero hay que verla con tranquilidad, dice Obdemurian Senku. Bueno, sí que veo que habéis visto toda la lista de... Bueno, la de Bohemian Rhapsody también dicen que está muy bien. Dicen que está muy bien. Premiado Rami Malek por Bohemian Rhapsody, que lo que sí que tiene desde luego es una caracterización estupenda y por las pocas imágenes que yo he visto tiene, pero no sé si como para una interpretación como para un Oscar, porque no la he visto. Mejor actriz, Olivia Colman, también por La Favorita. Mejor actriz secundaria, Regina King por El blues de Beale Street. Mejor actor secundario, Mahershala Ali por Green Book. Mejor guión original, Green Book. Mejor guión adaptado, Infiltrado en el Ku Klux Klan. Mejor documental, Free Solo. Mejor maquillaje, El vicio del poder. Mejor vestuario, Black Panther. Black Panther también, que es premiada en mejor diseño de producción. Mejor fotografía, Roma, de Alfonso Cuarón. Después sonido, Bohemian Rhapsody. Me encanta Bohemian Rhapsody porque genera mucha polarización en las opiniones. Es una película que hay gente que dice muy muy chula y otros que dicen que no les ha gustado nada, que es muy vacía. Sí. A algunos les parece cine de entretenimiento. Bueno, pero hay algunas películas de entretenimiento, algunas las hemos visto aquí en el Videoforum, no muy recientes en ocasiones, pero otras sí que han sido grandes películas. No todas las películas, por ser necesariamente, digamos, comerciales, pues se encuentran dentro de que los Oscars son lo que son, a nadie se le escapa. Tampoco vamos a hacer de esto ahora una... Pero más mezcla de sonido. Película de habla extranjera, Roma, que ha sido una gran alegría porque así se lleva... México ha celebrado, creo que era su primer Oscar, me parece que decía Alfonso Cuarón. Mejor montaje, Bohemian Rhapsody. Mejor película animada, Spider-Man, Un nuevo universo. Me han dicho que es un peliculón, si te gusta la animación. Te tiene que gustar la animación y los superhéroes, pero que es una forma muy diferente de narrar las cosas a través de los dibujos. Mi amigo Nico Maggi, que sabe mucho de esto, que fue uno de los productores de Tadeo Jones, y que es, en fin, que tiene un montón de Goyas y un montón de cosas, y me decía, Fer, tienes que ir a verla, de verdad que te va... Sí, tiene 8 Goyas. Mi amigo Nico Maggi. ¿Qué tío? Bueno, 8 Goyas. Sí, bueno, que he visto la de los Increíbles, la primera. Y me gustó mucho. Que también estaba nominada como película animada, pero no se llevó el premio, se lo llevó Spider-Man. Y mejor cortometraje animado, Bao, de Domi Shi, que tampoco la he visto. Pues es que no he visto ninguna. Mejor cortometraje, esto quiere decir que voy poco al cine. Mejores efectos especiales, First Man. Esta también... Tampoco. A ver, vosotros... Dice, a mí Roma no me enamoró, francamente, dice Ángel. Luego hay gente que dice que es muy lenta. No, Caidón ya está introduciendo aquí contraprogramación. Dice, he visto patinetes por Madrid, de esto no hablas. Me voy a asustar. Estoy muy enfadado, porque no hay patinetes. ¿Pero qué hay ha pasado 2 al patinetes. Final con eso? No tengo ni idea. Han introducido unos pocos patinetes, pero así como para callarme. Sí, pero, ¿no? Sí, claramente. Con una pegatina que pone que pone Cállate Berlín. Pero voy a decir que son muy poco numerosos. O sea, la ventaja de los patinetes es que los cogías prácticamente en cualquier esquina y que te podías mover. Pero claro, si tienes que recorrer pues la mitad de Madrid para ir a por un patinete, para eso ya te vas a por una bici. Pero, en fin, no... Bueno, pero igual hay que tener paciencia. No, porque quieren contraprogramar y no voy a caer en la trampa. En la lenta trampa de los patinetes. Quieren que hables de ellos. Dice Dani... A mí la de animación de Spider-Man me gustó más que la de Homecoming.
Dice también Spider-Man. Sí, Spider-Man. A mí, desde luego, toda la gente que sabe de animación y que le gusta la animación, pues si detestas la animación, pues entonces no. Entonces, obviamente no. Pero... Claro, luego hay gente que dice que Roma es una obra de arte. María lo está diciendo. Dice, la he visto 2 veces. Pasará la historia del cine. Y también en Netflix, una revolución en toda regla. Mejor cortometraje documental, dice Ipablet. Ay, quiero verlo, sí. Que es muy buena, está en Netflix, dice Ipablet. No es una buena recomendación. Pero tenemos que elegir una película para el Videoforum, que todavía no la hemos elegido. A ver si podemos resolverlo antes de que acabe el programa. Sigo leyendo premiados. Mejor cortometraje ficción, Skin. Mejor banda sonora, Black Panther. Mejor canción, Shallow. Y ya está, se ha acabado la lista de premiados. Y ahora tenemos que elegir una película. Tiene que ser una película característica. Tiene que ser una película... Dice Jodelope... Dice, lo vergonzoso fue proponer Campeones como mejor película española para optar a mejor película extranjero. Dice que no le ha gustado. Entonces, claro, a mí me pasa como dice Mamen, que ¿cómo tienes tiempo de ver de todo? De ver tantas cosas. ¿Cómo tenéis tiempo de... Call Me By Your Name, dice Kaidon para el Videoforum. Call Me By Your Name. Tampoco la he visto, no sé cómo... Pero desde luego está claro que tenemos que elegir una película para este viernes. Esta vez se nos ha pasado. Hemos comprometido a elegir los viernes para que tuvierais tiempo durante el fin de semana a verla y no lo hemos hecho. Tenemos que elegir una película, claro, porque lo ideal sería que estuviera conectada de alguna manera con la actualidad, que nos hiciera comprender un poquito mejor cuáles son lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero lo que vamos a hacer, si acaso, es sacarlo, pensarlo y lo sacamos en Twitter, elegimos en Twitter y ya damos la película a lo largo de la mañana para que parece que no, pero hemos visto tantas. A ver, es verdad que hay muchas películas en el mundo, pero no es fácil elegirlas porque ya tenemos una buena lista de películas del Videoforum, ¿eh? No soy un hombre fácil, recomiendan aquí varias personas, pero... No soy un hombre fácil. Dice, es una comedia, pero está de actualidad. Dice, a Roma es un chirimiri que te deja calado hasta los huesos, dice Obdemurian. O Mirando al sudeste. Joder, es que proponéis un montón de pelis, pero tenemos que llegar... 3 anuncios a las afueras. Pero Carlina, si es que esa ya la hemos visto. Bueno, vamos a elegirla y la vamos a poner en Twitter. Y si tenéis alguna sugerencia, hay un hashtag. Almohadilla la cafetera, tío Sam. Almohadilla la cafetera, tío Sam. La ponéis allí y tomamos la decisión en un ratito y lo comunicamos a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Telegram, a través de Internet. ¿Vale? Y así, y mañana, si acaso, y tenéis una semanita para verlo, que también, oye, así tenéis una actividad para las noches. Y, para las noches. Bueno, para la noche. Bueno, nos vamos. ¿Alguna cosa más? No. ¿Nada pendiente? Pues nos marchamos. Ciencia ficción, también vale ciencia ficción. La misión es una gran película también. La misión no la he visto. Está bien. ¿De qué va? Bien, te puede gustar. Pues un misionero que tiene una flauta y que toca la conocida música de la misión en la selva. No, las tribus como estaban sometidas a los vaivenes de los misioneros, en fin. Pero claro, bueno. dicen por aquí, dice Carmen, dice, por favor, elegid una película corta. Si es que al final todas son de 2 horas, es que no hay más. Ya. Por cierto, que tenemos que hablar, a ver si la semana que viene hablamos de ya he empezado a verla, la serie, a ver si hablamos con Ana Pastor de la serie de... Mira, proponen Good Morning Vietnam, dice Vicente, agridulce, pero con lo que está pasando muy adecuada. Bueno, vamos a pensar, podría ser una peli, pero vamos a intentar ver alguna que, en fin, que... Que te he cortado, que decías de... No, que va la próxima semana a ver si hablamos con Berto Romero de su serie. Bueno, la he empezado a ver. Que está bien, ¿verdad? ¿Has empezado a ver la primera o la segunda temporada? No, la segunda. La segunda. La segunda, sí, he empezado a verla. Es que está genial. Sí. Pero no la he terminado. O sea, me he visto 3 capítulos, necesito ver los otros 3, son 6 capítulos. No, pero todavía no vamos a hablar de esa serie con Ana, lo hablaremos un poquito más adelante, porque mañana vamos a hablar de Muerte en León. Como además estos días se está celebrando
No, Muerte en León, no, me he liado con otra cosa. Muerte en León, y hablaremos con Ana Pastor de esta serie, que también fue muy, muy interesante. Pero bueno, para los que lo hayáis visto, ya sabéis que tampoco es cuestión de incorporar más deberes. Luego os comunicamos la peli para que tengáis la referencia en internet. Y nos marchamos. ¿Mañana más? Sí. Que ha sido un fin de semana muy agitado. Uh-huh. Venga, cuidaos mucho. Adiós, Mary. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana a todos. Cuidaos. You call me free. You pick me up so easily. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Carry me. You call me yours. You call me free.